Juan, el capítulo 1, hoy día nos toca ver a Jesús como Cordero de Dios. Jesús como Cordero de Dios. Juan, el capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 21. Y le preguntaron, estos a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Que se bendiga su palabra. Como ustedes notarán, este es el relato de cómo algunos de los discípulos
se fueron conociendo con Jesús, cómo se fueron encontrando con Jesús. Aquí tenemos en primer lugar a uno que no llegó a ser apóstol, sino el precursor de Jesús. ¿Quién es? Juan el Bautista, ¿no? Pero luego tenemos a algunos de los discípulos. Está, por ejemplo, Andrés. Y descubrimos que Andrés era hermano de Pedro. Eran hermanos. Está también Felipe. Y descubrimos que Felipe era amigo de Natanael. ¿Sí? Encontramos aquí el encuentro de Jesús con los primeros 4 apóstoles. En realidad hay 5, solo que uno de ellos no se menciona. Algunos creen que era el apóstol Juan. Y vemos cómo el Señor tiene una forma de tratar de manera distinta con cada uno de ellos. ¿No es verdad? Nosotros hemos llegado a conocer al Señor y tenemos nuestro testimonio. Y Dios nunca repite el trato con nosotros porque cada uno tenemos una situación distinta. Jesús siempre nos habla y se acerca a nosotros de manera muy personal. Entonces vamos viendo poco a poco lo que aquí fue sucediendo. En primer lugar, Juan el Bautista, diremos que Juan el Bautista tuvo un ministerio extraordinario. Ya la semana pasada dijimos que, aunque no hizo ninguna señal, fue el más grande de los profetas porque fue el precursor de Jesucristo y porque todo lo que dijo Jesús era verdad. Y Juan el Bautista se nota claramente aquí que no tenía ningún afán de protagonismo. Él había entendido claramente que su misión, la misión que él tenía en la tierra, era resaltar a Jesús. En un tiempo fue muy protagónico. En un tiempo Juan el Bautista era seguido por multitudes. Miles salían a bautizarse al Jordán. Él era el gran profeta de Dios. Pero cuando apareció Jesús, Juan el Bautista entendió que había llegado el momento de mermar, de decrecer, para que Jesús creciera. Y entonces dijo: entre vosotros está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta forma de referirse a Jesús que hace Juan es tremenda, porque por ejemplo en el libro de Apocalipsis, más o menos como unas 21 veces nos referimos a Jesús. El libro se refiere a Jesús como el Cordero inmolado. ¿Por qué Juan le llama a Jesús el Cordero de Dios? Pues bien, por varias razones. Una de ellas era que en este tiempo en que narra Juan estos hechos, estaba próxima la Pascua judía, ¿sí? La Pascua judía era una fiesta nacional que hacía que no solamente participase la gente que vivía en Jerusalén, sino miles de peregrinos viniesen a la ciudad. Se calcula que en una Pascua podrían haber en Jerusalén más o menos 3 millones de personas. Imagínense cómo estaría la ciudad. ¿Y qué cosa era la Pascua? La Pascua era la celebración de aquel día cuando, en definitiva, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿En qué circunstancias? Pues aquel día, aquella noche, el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. Y aquellas familias que sacrificaran un cordero y pusiesen la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta, esa era una señal de que eran el pueblo de Dios, y el ángel de la muerte no iba a matar a los primogénitos. Como los egipcios no hicieron eso, entonces esta plaga fue terrible y murieron los primogénitos de los egipcios, y el pueblo de Israel pudo salir porque por fin el faraón se doblegó. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Pues bien, ese cordero, ese acontecimiento era celebrado por los judíos. Era la Pascua judía. El cordero había sido el medio de salvación. Era por medio del cordero que no había el ángel de la muerte matado a los primogénitos. Pero como muchas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, aquello simplemente era una sombra, aquello era una figura, aquello era algo que hablaba de lo porvenir. Vendría un día en que Jesús fuese ese cordero, no solamente para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Jesucristo se iba a inmolar, iba a morir por todos. Así que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no solo del pueblo judío, sino que quita el pecado del mundo.
Muchas profecías hablaban de Jesús como ese cordero. Por ejemplo, cuando leemos Isaías 53, encontramos que dice que aquel siervo, Isaías fue escrito unos 800 años, o sea, de 800 a 900 años antes de Cristo, y decía que el siervo de Dios, que es Jesús en profecía, sería inmolado, sería llevado al sacrificio y no abriría su boca como cordero cuando es sacrificado, no abriría su boca. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, dice, hemos tenido un sistema de sacrificios, tenemos una fiesta que conmemora que un cordero nos salvó de morir, pero quiero decirles algo que es mucho más profundo y mucho más tremendo. Ese cordero es un hombre, y ese cordero es el Hijo de Dios, y ese Mesías que tanto esperamos va a entregar su vida por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la mentalidad judía estaba en pensar que el Mesías venía para liberarlos, darles victoria, y que el Mesías no sufriría ningún daño. Pero estaban equivocados en su percepción, porque el Mesías era también el Cordero inmolado, el siervo de Dios, el siervo sufriente, que tendría primeramente que morir para que mediante su muerte ellos fuesen libres, ya no solamente de las cadenas de opresión política de los romanos, sino de las cadenas del pecado. Entonces, nuestra pregunta sería aquí: tú y yo somos pecadores, absolutamente pecadores. Hay un cordero que ha sido sacrificado por nosotros. Hay un cordero de Dios que quita nuestros pecados. Pero hay que creer para recibir ese perdón de nuestros pecados. No tenemos que llevar ni cargar nuestros pecados, porque si creemos en Jesús como Cordero de Dios, estamos seguros que Jesús ha llevado nuestros pecados, ha cargado nuestros dolores, ha llevado nuestros sufrimientos y quita también nuestros pecados y los borra. Por eso que es tremenda la forma como Juan empieza a presentar a Jesús como el Cordero de Dios. No serían fáciles las cosas para Él, pero mediante su muerte y su sacrificio nos daría vida. ¿Has disfrutado de la sangre de Cristo limpiando tus pecados? Te pregunto, ¿crees tú que es tu Salvador? Que ha borrado, que te ha quitado, y que tu alma está blanca y limpia y que no tiene mancha alguna. ¿Lo crees o no? Ahora, ¿lo has experimentado? Porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces a Juan, como suele ocurrir con los enemigos de la fe, le comienzan a cuestionar. Y entonces, si tú no eres el Cristo, le dicen a Juan, ¿por qué bautizas? Y entonces Juan le dice, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. A ver, hermanos, examen, ¿vale? A lo de informa. La palabra bautizar, ¿qué significa en griego? Sumergir. ¿Qué significa? ¿Ya me han dicho por ahí? Sumergir. Sumergir. ¿Qué más? Hundir. Sí. ¿No? Por ejemplo, se usa el término bautizar cuando un barco naufraga y se hunde. O sea, el barco se ha bautizado, se ha hundido, se ha sumergido. Entonces, Juan sumergía a la gente en agua. Pero el agua en sí no limpia. Es simplemente un simbolismo, ¿no? Tú puedes haber cometido un pecado, dúchate 20 veces al día y tu pecado no sale. ¿No es cierto? Por eso que hay gente bien guapa, de traje, corbata, pero sucios por dentro. Porque exteriormente simplemente se está limpio. Juan dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo cuando viene a la vida, ¿sí?, significa que tú te sumerges en la persona de Dios, te hundes en el Señor. O sea, Él te empapa, no solo por fuera, no por fuera, sino por dentro.
Entonces tu alma entera está inundada de Dios, ha sido tocada por el Señor. Y entonces eso solamente lo podía hacer el Mesías. O sea, solamente el Mesías, que era Jesús el esperado, podía transformar el corazón, porque Él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Me comprendes? O sea, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones no hay cambio posible alguno, sino solamente reformas exteriores. Reformas exteriores. Cambios puramente externos. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo del Señor, que es bautismo de fuego también, allí sí hay transformación. Allí sí podemos decir que Cristo nos ha tocado, porque hay cambios. Lo más curioso es que el que ha sido bautizado por el Espíritu a veces ni se da cuenta. Los demás se dan cuenta que ha cambiado. ¿No es verdad? Yo me acuerdo cuando recién me convertí, estaba ahí calladito así en clase, y se me acerca uno y me dice: oye, ¿tú por qué ya no me molestas como antes? Estaba pidiendo que le molestase, no echaba de menos eso. Es que yo no podía, porque no le veía, ¿cierto?, como alguien a quien Dios amaba. Y yo no me había dado cuenta de eso. Pero cuando el Señor te cambia, el Señor te transforma, porque te bautiza con el Espíritu Santo, te sumerge. O sea, no te echa unas gotitas del Espíritu, sino te sumerge, te hunde y te da todo. Por eso dijo Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos. O sea, es el cambio aquí, y corre y fluye y fluye. Y tú dices: Señor, ¿qué es esto? Porque tantas veces intenté cambiar y nunca pude. Pero ahora sí veo que hay cambios, hay transformación. Ha sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces Juan dice: Él bautiza con el Espíritu Santo, Él bautiza con el Espíritu del Señor. Ahora, dice Juan que el día del bautismo de Jesús, porque Jesús se bautiza dando ejemplo, no porque lo necesitara. Dice que el día del bautismo Él vio al Espíritu Santo descender sobre Él. Y dice: yo no le conocía. Esto es muy interesante, porque en realidad Juan el Bautista y Jesús son primos, ¿no? O sea, sí le conocían, pero no sabía que su primo era el Hijo de Dios, sino hasta ese momento. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Cuando vio el bautismo, vio descender del Espíritu y escuchó la voz, dicen que oyó la voz que dijo: sobre quien descendiera el Espíritu, ese es. Juan dijo, yo imagino en su interior: qué ciego he sido. No me di cuenta que mi primo era el Mesías. Ahora le conozco y ahora doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Ay, mi hermano, te quiero decir una cosa. Tú eres hijo de Dios, transformado y cambiado por su palabra. Pero hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que te sigue viendo como el primo, ¿no? El hermano pequeño, el que no sirve, el que no vale. Cuando Dios les habla a sus corazones, se van a dar cuenta. ¿Me escuchaste? ¿Sí? Como cuando el Señor le habló a Juan el Bautista: sobre quien viese descender el Espíritu, ese es. Paciencia, porque Dios a la larga muestra nuestra justicia como el sol del mediodía. Bueno, y resulta que al siguiente día, porque estamos en la primera semana del ministerio de Jesús, al siguiente día dice que estaba Juan y 2 de sus discípulos. Miren, Juan el Bautista, uno de ellos era Andrés, según el relato bíblico, y al parecer el otro era Juan el apóstol, el amado. A Juan y 2 de sus discípulos. Y entonces le vio Juan a Jesús, andando por allí, le vio, y dijo: ese es el Cordero de Dios, del que os he hablado tanto. He aquí el Cordero de Dios. Ya sus discípulos estaban preparados. Entonces, en ese momento, dice que los discípulos dejaron de seguir a Juan
y empezaron a seguir a quién. Qué precioso, hermano. Qué precioso que es esto aquí. Que la gente nos deje de seguir para que empiece a seguir a quién. A Cristo. Y entonces ya no seremos indispensables, porque Jesús es capaz de llenar a quien sea. Y yo diría que Juan en ese momento que se quedaba solo sin discípulo dijo: Señor, gracias, he cumplido mi misión, ¿no? Estos que fueron míos, ahora por fin los entrego a quien realmente les pertenece, a quien les pertenece. Y entonces se va Andresito y se va Juan detrás de Jesús. Por ejemplo, hace 2 semanas nosotros despedimos a Pablo y a Vanessa. Uno quisiera que se quedaran con uno, ¿no es cierto? Quisiéramos que ninguno de nosotros nunca nos separásemos, ¿o no, hermanos? Pero hay momentos en que toca hacer la voluntad de Dios que no va en ese camino. Con tal que se vayan detrás de Dios, que se vayan, ¿sí o no, hermanos? Con tal que siempre sigan a Jesús y que estén en la voluntad de Jesús, que así sea. Y entonces Juan y Andrés se van en pos de Jesús. Entonces Jesús está caminando y se da cuenta que le están siguiendo. Y entonces Jesús directamente les pregunta y le dice: ¿qué buscáis? Tremenda pregunta, porque ¿qué buscamos en la vida? ¿Qué buscamos cuando venimos a la iglesia? En verdad, ¿qué buscamos? Esta es una pregunta importantísima, porque hay quienes buscan en la vida solamente, y en Jesús a veces solamente lo material. O sea, sigo a Jesús porque siguiéndole todo me va a ir bien, pero no estoy dispuesto a seguirle si por ahí aparece la cruz. Entonces, ¿qué buscamos en la vida? Y Jesús dice: vosotros queréis seguirme, ¿vale? Pero primero voy a hacer una gran pregunta: ¿por qué queréis seguirme? ¿Qué buscáis? Yo encuentro aquí al Señor tan diferente a veces a nosotros, porque a veces uno mira ¿cómo diríamos? La iglesia o la extensión del reino de Dios de maneras equivocadas, ¿no? O sea, hacemos lo que sea con tal que la gente nos siga. No importa, con tal que seamos una gran multitud. Pero la verdad es que hay que interpelar, interrogar un poco: ¿por qué quieres seguir a Cristo? Y si por hacer esa pregunta nos reducimos a la mitad, pues amén. Porque que se vayan los de motivaciones impuras, no se pierde nada al final. Que se queden los que tienen motivaciones puras para seguir a Jesús. Y eso genera incomodidad. Pero Jesús no tiene cuidado de ello, porque quiere discípulos con motivaciones puras. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas realmente? Entonces ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, dice aquí. Claro, porque Jesús y sus discípulos eran judíos, o sea, hablaban el arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces Juan, al escribir en griego, dice: le dijeron Rabí, que es en arameo, pero tiene que traducir, que traducido es maestro. Maestro, le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Qué dijo Jesús? En Humanes, Fuenlabrada, Parla, Getafe. Dice que esta pregunta, cuando alguien le decía en aquel tiempo a alguien: ¿dónde moras?, es que le estaba diciendo: mira, maestro, no queremos tener contigo una conversación de pasada, ¿no? De esas que a veces tenemos así rápido. Queremos que nos des tiempo, porque queremos sentarnos contigo y queremos abrir nuestro corazón y que nos respondas las grandes preguntas que hay en la vida. Eso es cristianismo.
Señor, Señor, a ver qué es esta palabra. Señor, me encomiendo hoy a ti. Adiós. O sea, pensamos que eso es devocional a veces. O sea, ¿dónde moras es, Señor? Yo en mi alma, en mi corazón, necesito saber tanto de ti, conocer de ti, porque haciéndolo se van a responder las grandes preguntas y las inquietudes que hay en mi corazón, Señor. Porque no me vas a negar, hermanos, que tienes muchas incertidumbres, muchas dudas, muchas decisiones que tomar, pero no vas a alcanzar respuestas a ellas si no dices a Jesús, ¿dónde moras, Señor? Es decir, quiero estar contigo mucho rato, sentarme contigo, que tú me interpeles, que yo te pregunte, que tú me cuestiones, que tú me analices. Quiero hablar contigo, Señor. ¿Dónde moras? Jesús le dice en el 39, venid y ved. Les invita a estar con Él. Fueron y vieron dónde moraba, y por eso dice, y se quedaron con Él aquel día. Bueno, cuando tú encuentras a Jesús, tú no quieres soltarlo, ¿no? Cuando tú encuentras al Señor, tú a veces quieres quedarte, si es en la iglesia, quieres quedarte todo el día. Si es una vez un grupo de vida, no quieres que acabe nunca. Cuando tienes hambre de Dios, tú quieres saciar tu corazón y quieres saciar tu alma. Claro, la gente te dice fanático, porque no conocen la miel que tiene el Señor. Claro, no son fanáticos los que se gastan 200 euros para el estadio, para ver un partido, ¿no? O los que viajan a Budapest, etc. Esos no son fanáticos. Pero nosotros que queremos pasar tiempo con el Señor y darle nuestro corazón, somos exagerados. Pero es que no han conocido la miel que tiene Cristo. O sea, hermano, hay tiempos en la vida donde tú en verdad tienes un encuentro tan profundo con el Señor que no quisiera dejarle nunca. Y que eso no se acabase nunca. Y dice, se quedaron con Él todo el día. Porque era como la hora décima, o sea, a las 4 de la tarde. Tenían para rato ahí para conversar. Entonces, ahí comienza a decirnos que uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Mira, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quién era más famoso, Andrés o Simón Pedro? ¿Quién era? O sea, cuando a ti te dicen, ah, tú eres el hermano de Jaime, ¿quién es más famoso? Jaime, tú eres el hermano simplemente, ¿no? ¿Quién era más conocido, Andrés o Pedro? Pedro, porque él era el hermano de Pedro, ¿no? Andrés era el hermano de Pedro. O sea, si decía simplemente Andrés era uno de los que había seguido a Jesús, la gente diría, ¿pero de quién me estás hablando? A Andrés no lo conozco. Sí, Andrés, el hermano de Pedro. Ah, sí, a él sí le conozco. O sea, a los ojos del mundo, Andresito era así chiquito, desconocido, pero era la gran figura de la iglesia al principio. Pero qué interesante que Andresito llevó a Pedro a Jesús. ¿Lo comprendemos, hermanos? O sea, lo que parece pequeño en los ojos de los hombres es grande en los ojos de Dios. Tú quizás, ni yo, podremos ser en esta vida muy famosos, muy conocidos, ni fuera de la iglesia ni al interior de la iglesia. Pero puede ser que nuestra vida sea de inspiración y de toque a otros, para que conozcan a Jesús. Y fue por Andrés que Pedro conoció a Jesús. Fue porque Andrés amaba a su hermano. Dijo, si yo he encontrado al Mesías, también quiero que mi hermano Simón, porque así se llamaba, Simón, también quiero que lo encuentre. Y dice que fue hallándole, le buscó y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, le llevó a Jesús. Miren, y cuando Jesús lo mira, Jesús con esa mirada, porque dice aquí que la palabra en griego es esa mirada profunda que te mira pero hasta el alma. Jesús mirándolo dijo, Simón, hijo de Jonás, tú serás Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Mira, hermano, yo me imagino que Andrés se debe haber caído de espaldas, ¿no? Y Pedro también, ¿no? Porque en el relato del Evangelio
vemos que Pedro es todo menos una roca, porque Pedro significa roca. O sea, Pedro es alguien así, voluble, ¿no? Está en la altura, no está en el valle, luego sube y baja. Dice que sí, luego se acobarda. Pero mira, a Jesús no le importa eso. O sea, Jesús puede mirar a la persona que todos desechan y puede ver en él un ángel. Es como el escultor. Todos vemos una... ¿Cambio? ¿Viste? Se puede ser pierde, decía hermano, ¿sí? Miren, hermanos, nosotros vamos por ahí, no sé, por algún lugar descampado y vemos una piedra por ahí y decimos, ah, esa piedra es como todas las que hay por allí. Pero pasa un escultor y dice, en esa piedra está encerrado un ángel, porque sabe que con su trabajo y con su cincel va a sacar ahí una hermosa escultura. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, Pedro ni por asomo es una roca, ni por asomo es una persona firme, ni por asomo es una persona que no se vaya a acobardar ni se vaya a asustar. No, es impetuoso, pero no es todavía valeroso. Pero Cristo, cuando lo dice, este es una roca. Por ejemplo, a veces nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, Dios mío, ojalá alguna vez siquiera vaya a la iglesia, ¿no? Cuando crezca. No los vemos con los ojos de la fe. Nosotros tenemos que el Señor ver con los ojos de la fe. Jesús miró su corazón, lo examinó y dijo, este será una roca. Y así que se unió Pedro. Luego, dice que se fueron para Galilea, porque resulta que estos eran galileos. Y Felipe, dice que encontraron a Felipe, que era la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe se unió al grupo. Ya tenemos 4 apóstoles, y Felipe dijo, ah, no, yo he encontrado al Mesías, yo tengo que presentarse al barrio. Y fue y buscó a un amigo que se llamaba Natanael, que al parecer era muy piadoso, y le dijo, hemos hallado a Jesús el Mesías, el hijo de José de Nazaret. Todos eran galileos, Nazaret era vecina de la ciudad de ellos. Y Natanael le dice, ¿en Nazaret puede salir algo bueno? O sea, esto es como que alguien del Madrid le dijeran que alguien de Barcelona es un mejor. O sea, competir. De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo así. Y entonces Felipe, miren hermanos, escúchenme, su hermano responde con desprecio, como el otro viene emocionado, dice, mira, hemos encontrado a Jesús, el hijo José de Nazaret, el Mesías. ¡Ay, Nazaret! Pero Felipe tiene una actitud tremenda, porque no discute. Le dice, mira, tú solamente ven y ve. O sea, no discuto a Jesús, no discutamos con la gente sobre Jesús. Digámosle que prueben a Jesús, que abran sus corazones a Jesús. Tú ven y ve. Entonces Natanael, muy seguro de sí mismo, pues fue y vio. Y estaba él muy seguro ahí caminando, y cuando se venía acercando, Jesús lo miró y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uf, cómo se había hinchado el, ¿no? pecho de Natanael. Y le dijo, ¿de dónde me conoces? Y miren lo que le dice Jesús, antes que Felipe te llamara, te vi. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y dice que cuando Jesús le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera, él le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahora te pregunto, hermano, ¿por qué le convence cuando le dice, te vi debajo de la higuera?
Eso es algo así como esto, mira. Tú vienes hoy día a la iglesia y yo te digo, David, hoy día has desayunado una hamburguesa con leche, con la cava, un buen café, y le diste un beso a Anita. Y tú vienes y me dices, pastor, yo pensé que usted era un fraude, pero ahora me doy cuenta que usted tiene don de profecía. ¿Sabe qué? Los judíos tenían sus tiempos a solas con Dios debajo de las higueras, que eran muy frondosas. Y al parecer ese día, en la mañana, Natanael había estado clamando a Dios para que llegase el Mesías. Era una oración íntima que nadie podía haber conocido. Y cuando Jesús le revela ese momento, dice, tú eres el Hijo de Dios. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas? Miren, como un dato anecdótico, ¿no? Natanael no aparece en ninguno de los otros evangelios. Entonces dicen algunos, ¿fue apóstol o no fue apóstol? Pero es curioso que en el evangelio de Juan no aparece Bartolomé. Entonces algunos dicen que Natanael es Bartolomé, porque Bartolomé significa hijo de Ptolomeo. O sea, en los otros evangelios, cuando se habla de Natanael, se le dice el hijo de Ptolomeo, pero su nombre real parece que es Natanael. Y entonces este sería un nuevo apóstol que se agrega al grupo de Jesús. Con esto acabo, hermanos. Jesús le dice, de ahora en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús está hablando, se está haciendo referencia a la escalera de Jacob. Cuando Jacob tuvo un sueño, ¿no? Dijo, esto es puerta del cielo, casa de Dios. Y Jesús lo que le está diciendo aquí a Natanael es, ¿sabes qué? De ahora en adelante vas a ver cómo mucha gente a través de mi vida encuentra el camino a Dios. Tu oración que tanto has esperado, tu clamor por el Mesías, se ha hecho realidad. Verás que mi vida se convierte en una escalera y en una puerta a Dios, que mi vida abre el cielo y ángeles de Dios suben y bajan. Querido hermano, Jesús entonces comienza aquí a revelarles a ellos que esto que parece un grupo insignificante y pequeño, que a lo mejor para algunos simplemente era un minúsculo grupo reducido de galileos y una secta, se iba a convertir en la puerta de salvación y bendición para toda la humanidad. Y esto fueron testigos los primeros discípulos. Entonces yo termino diciéndote a ti, tú también tienes un testimonio con Jesús, ¿no es cierto? Tú también has tenido un encuentro con Jesús a tu estilo. Pero Jesús, cuando tenía encuentro con las personas, los llamó para que fuesen sus seguidores, para que fuesen sus instrumentos de salvación de familiares cercanos o de gente extraña, pero para que fuesen sus instrumentos. Y entonces todos estos hechos y acontecimientos que podrían quedar simplemente en la historia de unos cuantos individuos deben de ser inspiración para escribir nuestra propia historia con Jesús. Es decir, tú puedes ser Felipe para alguien que es Natanael. Tú puedes ser Andrés para alguien que es Pedro. Y tú que sientes que tu vida es inconstante y voluble, puedes llegar a ser Pedro si sigues a Jesús. Es decir, toda nuestra vida puede servir para que la puerta al cielo siga abierta, para que Jesús siga obrando, para que Jesús siga trabajando en los corazones. Esto, hermano, es
el relato entonces de los primeros discípulos, que en alguna medida también oramos a Dios que sea nuestro propio relato, nosotros la continuación de ese relato, ¿no? El encuentro con Jesús no es un encuentro filosófico, es un encuentro personal, es un encuentro real. Amén. Vamos a ir.